Buenos días, Ozoners. Os damos la bienvenida a los que os vais uniendo al directo y a los que, los que nos vais a ver posteriormente en diferido. Queremos recordaros que podéis comentar y hacer las preguntas que queráis y al final de la entrevista os leeremos a todos. Hoy tenemos el privilegio de estar en directo con Francisco, CEO de FlexRent, una plataforma innovadora que está transformando la forma en la que los trabajadores remotos disfrutan de su estilo de vida laboral. Damos la bienvenida a Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, María y Carla? ¿Cómo les va? La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, hablarle un poco al mundo, a los oyentes de FlexRent y cómo estamos revolucionando la forma en que los trabajadores remotos estamos disfrutando la capacidad de trabajar desde donde sea. Muy bien. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar este rato aquí con nosotras. Antes de empezar con las preguntas, nos gustaría presentarnos un poco y presentar a Olzon. Yo soy María, Community Manager de Olzon. Y yo soy Carla Rieta, Assistant Marketing. Olzon es un e-commerce retail B2C especializado en la venta de productos de multitud de categorías, como telefonía, multimedia, electrodomésticos, moda, hogar, multitud de categorías contando con hasta 200.000 referencias. Ofrecemos envíos a toda España con un servicio door-to-door y unos precios muy competitivos. Llevamos desde 2019 y en pocos años hemos logrado crecer mucho. Y tanto que estamos trabajando ahora mismo en la venta B2B y también nos estamos expandiendo en Portugal. Hemos registrado una marca propia de productos de hogar, jardín y moda que se llama Olzon Classic y estamos ampliando mucho más aún nuestro catálogo. Y en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales podréis encontrar unos tantos vídeos como de nuestra empresa como que explican cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo. Y sobre todo, estar al tanto de nuestros descuentos. Sí. Ahora mismo tenemos activas varias promociones. Los Apple Days, la Summer Sale, Outlet Hogar y las ofertas Flash, que estas terminan mañana a las 12 del mediodía, así que no os las podéis perder. Ahora sí, Francisco, cuéntanos, ¿qué es exactamente FlexRent? Bueno, FlexRent es la plataforma de intercambio de habitaciones para trabajadores remotos. Es básicamente una plataforma que tiene detrás una comunidad de trabajadores remotos, gente joven que trabaja en tecnología y tiene la capacidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo, ya que disfruta de este beneficio de trabajar desde el ordenador, desde cualquier lugar del mundo. Y a través de la comunidad y nuestra plataforma le damos la posibilidad a intercambiar temporalmente de habitaciones a los usuarios. Es decir, dos usuarios pueden intercambiar temporalmente su lugar de residencia sin ningún tipo de costo adicional, lo que beneficia en gran medida a los usuarios, ya que pueden ahorrarse unos cuantos euros de alojamiento temporal. Muy bien. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió la idea de crear FlexRent? ¿Y qué motivó a la empresa a enfocarse en el intercambio de habitaciones para trabajadores remotos? Bueno, surge en base a una experiencia personal, no solo mía, sino también de otros compañeros del equipo, que es que yo les cuento mi experiencia personal, que los últimos 4 años fui lo que se dice digital nomad. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de tecnología, en este caso más de finanzas, y como tenía la capacidad de trabajar desde el ordenador, desde cualquier lado, digo, ¿por qué voy a trabajar siempre desde el mismo lugar? Voy a aprovechar esta oportunidad única en la vida y voy a viajar. Es así como emprendí un viaje a través de Europa. Viví en varias ciudades, pero lo que nadie te cuenta es que la experiencia del digital nomad al 100% tiene una fecha de caducidad. Naturalmente las personas tenemos una necesidad de sentirnos como en casa y un determinado sentimiento de pertenencia. Es por eso que tarde o temprano llega un momento en donde te sentís más cómodo en un lugar. Y en mi caso, yo me sentí más cómodo en Málaga, no solo por el clima, que es relativamente mejor que, desde mi punto de vista, ¿no? Más interesante que otros lugares de Europa, y sobre todo por la gente. La cuestión es que les gusto por viajar, nunca termina, y a pesar de que vivo permanentemente en Málaga, me gusta hacer viajes temporales, ¿no? De 20 días, más o menos. Y es ahí cuando me topé con un gran problema, que es lo que yo llamo el problema del doble alquiler. Yo pago siempre mi alquiler en Málaga, pero al momento de viajar tengo que también pagar un costoso alojamiento en destino. Entonces termino pagando 2 alquileres. Como claramente llega un momento en que no se puede afrontar o sea, tener un presupuesto, imagínense, mensual de 2.000 euros en rentas, traté de investigar a ver si había alguna solución existente en el mercado y me di cuenta que hay algunas plataformas que ofrecen algo similar, pero no era para gente como yo. O sea, personas jóvenes que viajan solos o como mucho en parejas,
que solo quieren intercambiar una habitación o un pequeño estudio. Entonces me di cuenta que el mercado, este nuevo mercado de los trabajadores remotos, los digital nomads, gente joven, está bastante desatendido. Entonces opté por crear una comunidad nosotros mismos y crear esta solución que hoy en día llamamos FlexFriend para tratar tratar de cubrir esta porción del mercado que está, no sé si es olvidada, ¿no? Pero que todavía las plataformas actuales no se han adaptado y que es una gran oportunidad para poder ofrecer un servicio como el nuestro. Muy, muy interesante. Sí. La verdad, nos has dicho lo de Málaga. Nosotros también tenemos vinculación a Málaga porque los almacenes de Olzon están en Málaga. Y bueno, la verdad que en cuanto al clima y pues tener la playa ahí y demás, envidiable comparado con el centro. Nosotras estamos aquí en Madrid, en el centro, o sea que te envidiamos. Bueno, no mucho, ¿no? Porque con FlexFriend podemos mudarnos temporalmente, libremente. Así que justamente eso también es una de las iniciativas, ¿no? Porque uno tiene que sentir esa envidia de que, me gustaría estar en tal lugar o vivir un tiempito aquí. Bueno, hoy en día con el trabajo remoto, imagínense, hoy en día estamos teniendo esta entrevista a través de las plataformas online. Se puede trabajar desde cualquier lado. Y creo que FlexFriend le abre las puertas a una gran nueva cantidad de oportunidades para todos. De luego. Y bueno, ¿cuáles son los principales beneficios de FlexFriend? O sea, ¿qué ofrece a los empleados y empresas que utilizan la plataforma? Muy bien, les cuento que nosotros estamos basados en una comunidad que está abierta a todo el mundo, que es totalmente gratuita. Uno puede entrar y disfrutar de los servicios de FlexFriend de forma gratuita. Ahora, más tarde, les voy a hablar un poco de los beneficios de tener nuestra membresía. Y tenemos, básicamente, o sea, como está abierto al mundo, nosotros tenemos el segmento B2C, que es personas de a pie, normales, pueden disfrutar este servicio sin ningún impedimento. Pero también estamos paralelamente asociándonos con compañías que tienen trabajadores remotos, que hay muchas compañías tecnológicas que tienen gran porcentaje de su plantilla trabajando de esta forma. Entonces, nos dimos cuenta, particularmente en una oportunidad que tuvimos en un evento, de charlar con una persona, que ahora luego también les comentaré, es un gran ejemplo de lo que podemos lograr con FlexFriend, que nos contó que hay algunas compañías que tienen internamente chats en donde disponibilizan este tipo de cuestión de intercambio de habitaciones para sus empleados. La cuestión es que nos empezaron a contar que hay un montón de complicaciones porque o es muy informal, no está bien organizado, no se ofrecen determinadas garantías. Entonces, ahí nos dimos cuenta que FlexFriend tiene una oportunidad en el mercado B2B y es justamente esto lo que estamos ofreciendo hoy en día. En primer lugar, o sea, cuando una compañía con base tecnológica y con empleados que trabajan de forma remota se asocia con nosotros, en primer lugar ya le estamos dando la posibilidad al acceso a nuestra plataforma, que en este caso sería un SaaS, un Software as a Service, que le vamos a ordenar a este tipo de interacción entre los usuarios de una manera muchísimo mejor. La cuestión en cuanto a beneficios particulares de por qué se podrían asociar con nosotros es que los beneficios de poder trabajar de forma remota y disfrutando poder viajar de una forma casi gratuita es una forma en que las empresas pueden otorgar a sus empleados un mejor balance entre su vida y el trabajo. O sea, imagínense que trabajar de forma remota implica una determinadas, o sea, beneficios, pero también algunas complicaciones, como que es que las personas terminan estando muy aisladas de la compañía, de sus compañeros de trabajo, de sociales en general. Entonces, la capacidad de moverse libremente les otorga una oportunidad a las personas que trabajamos de forma remota a poder socializar con personas con una situación similar. Dentro de FlexFriend y la comunidad somos todos personas que estamos atravesando la misma situación, los mismos beneficios, pero las mismas complicaciones también. Entonces, le damos la posibilidad de relacionar a los empleados, le damos la posibilidad de relacionarse con personas similares que están enfrentando la misma situación y, bueno, poder intercambiar las habitaciones de una forma gratuita y, por lo tanto, reduciendo un montón el presupuesto de viaje, no solo a nivel personal, sino también corporativo. De hecho, esta persona nos comentaba que la compañía proponía determinadas reuniones y que eso los gastos del alojamiento corrían de la parte de los empleados. Y imagínense que moverse y pagar un alojamiento
tradicional es muy costoso y hasta se les complicaba. Entonces, con esta posibilidad le damos la posibilidad a los empleados a que se puedan mover temporalmente, reduciendo un montón el presupuesto de alojamiento temporal. Y en última instancia, esto termina siendo un mecanismo de retención de talento, porque los empleados no solo tienen un mejor balance entre vida y el trabajo, reducen un montón de el presupuesto de viajes y terminan eligiendo trabajar en la compañía porque se sienten mucho más realizados por esta libertad que le damos a través de FlexTrend y de nuestra plataforma. Sí, básicamente son tres, ¿no? De ahorrar un montón de dinero, conectar con gente que está atravesando la misma situación y es una forma de retener talento. Eso es a nivel de la empresa. Muy bien. Y, o sea, teniendo en cuenta todas estas cosas que la verdad que es una forma de abarcar una parte del mercado que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta, son unas necesidades que se están cubriendo con vuestra plataforma. ¿Cómo hacéis, o sea, cómo garantiza FlexRent la seguridad y la confianza en estos intercambios de habitaciones entre usuarios? Excelente pregunta, porque en FlexRent nos preocupamos muchísimo por la seguridad de nuestros servicios. Imagínense que en última instancia va a ser que ustedes vivan temporalmente en la casa de otra persona y que otra persona que posiblemente ustedes no conozcan directamente va a vivir temporalmente en su casa. Así que la parte de la seguridad es fundamental para que nuestro servicio fluya normalmente. Primero y principal, imagínense que ya el hecho que ustedes puedan intercambiar temporalmente sus habitaciones con una persona de Allzone, eso ya les brinda una seguridad mucho más alta, ¿sí? Porque son empleados de la misma compañía, o de Allzone, o de otra empresa tecnológica con renombre, que en última instancia es como un símbolo de garantía para todas las personas que están dentro de la plataforma. Pero también lo que ofrecemos son mecanismos de seguridad para que incluso reducir aún más los riesgos. Es por eso que, a pesar de que la comunidad está abierta para todo el mundo, nosotros incentivamos a los usuarios a formar parte de nuestros usuarios premium, que son a través de una membresía. A través de una membresía que se paga una sola vez al año, pasan a formar parte de un grupo selecto de usuarios que atraviesan un proceso de seguridad especialmente diseñado para este fin, ¿no? Que es como para reducir los riesgos, todos los riesgos implicados con la experiencia. De todas formas, el proceso es muy, muy sencillo y estamos todos acostumbrados a hacer esto. Es adjuntar documentación que garantiza la identidad del usuario y el domicilio que está diciendo que posee. Y una vez que atraviesa este proceso de seguridad, el usuario pasa a tener como una estrellita en su perfil diciendo que es un usuario verificado y de esta forma sabemos que la persona es quien dice ser, vive donde dice ser y de esta forma, reducimos muchísimo el riesgo de que la persona con la que intercambies no es quien dice ser o que no viva donde dice vivir. Y en última instancia sabemos que es una persona joven, trabaja en tecnología, es solvente financieramente y además, en última instancia, tiene una compañía de renombre que es de última garantía. Muy bien, sí, la verdad que es una forma muy buena de garantizar esa seguridad, que esos miedos que te pueden surgir a la hora de decir me voy a otro sitio, pero pues las típicas preguntas de ¿y si? ¿y si? Claramente. Un punto también a nuestro favor y con el segmento de clientes que estamos yendo en particular es que hoy en día las personas jóvenes no buscan tanto lo material como eran, por ejemplo, en las generaciones pasadas, en donde, por ejemplo, a los 30 años, no sé, una persona tenía alhajas o cosas, o relojes caros. Hoy en día los jóvenes, de hecho, esto se está viviendo mucho en las generaciones más jóvenes, de más o menos 25 años, que buscan experiencias. Las personas hoy en día prefieren, en vez de gastar mucho dinero en un bien material, prefieren gastar mucho dinero en un viaje, en una experiencia, en algo que quede de por vida y que trascienda lo material. Entonces, las personas jóvenes, nuestro usuario objetivo, tienen mucho menos de riesgo en su casa, tienen muchas menos cosas, ¿sí? Porque priorizan las experiencias. Y de todas formas, también les adelanto que estamos procesando una alianza con una empresa de lockers, que tiene lockers en varios puntos de Europa. Entonces, si de todas formas ustedes priorizan las experiencias, pero tienen algo que quieren guardar bajo llave,
lo van a poder hacer con esta empresa de lockers. Y de todas formas, si no quieren, por ejemplo, tener el servicio de lockers, como esto es un intercambio de habitaciones, si ahí tienen algún elemento de valor, se lo pueden dejar a su roommate, o a un amigo, o a un familiar, ¿sí? Entonces, porque el intercambio es de habitaciones, no es necesariamente de la casa entera, a no ser que es un estudio. Entonces, eso también da una facilidad a la experiencia. Porque con el tema de las llaves, por ejemplo, si vienen normalmente hoy en día los jóvenes viven en casas, supónganse, de 4 habitaciones. Sí. Si uno va a tener esta experiencia, le deja las llaves al roommate de al lado, con el que normalmente tienen buena relación, y ese es ese roommate el que hace el check-in y el check-out con el tema de las llaves. También podrían dejar, supónganse un ejemplo, tienen un reloj caro que no se lo llevan y lo quieren dejar en casa, se lo dejan a su roommate. Y la mayoría de veces las cosas importantes se las llevan ustedes consigo en el viaje. El ordenador, que es lo más caro, y el móvil se los llevan con ustedes en el viaje. En casa normalmente no se dejan cosas de valor. Muy bien. Y bueno, nos comentabas anteriormente que nos ibas a hablar sobre un caso en concreto, algún ejemplo. ¿Podrías compartir con nosotros un ejemplo de cómo FlexRent ha ayudado a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de algún empleado? Sí, claro que sí. Y más allá de lo personal, ¿no? Porque a mí a nivel personal me has mejorado un montón la calidad de vida, que hoy día puedo viajar ilimitadamente. Les cuento que que normalmente vivo en Málaga, pero hoy en día estoy en Polonia. Estoy viviendo acá 5 semanas, son más o menos 40 días aquí en Polonia, gracias justamente a la posibilidad de viajar ilimitadamente, gracias a FlexRent. Pero tengo un caso muy particular que es de Gabriel, que es un empleado de un neobanco que tenía, también en su compañía tenía la posibilidad de tener un chat interno donde se hacían estas cosas, pero no tenía, es un chat pequeño en donde no tenía la oferta que él necesitaba. Entonces, a través de FlexRent, o sea, eso también es uno de los beneficios que tienen las compañías. Internamente ustedes pueden organizar un chat interno, pero van a ser solo con empleados de AllZone. Pero gracias a FlexRent, nosotros podemos combinar AllZone con otro neobanco, con otra startup de fintech, con otra compañía de tecnología. Entonces, la capacidad de estar todos dentro de una misma comunidad hace que el mercado sea mucho más líquido. Es decir, que hay más oferta y más demanda. Gracias a FlexRent pudimos ayudar a Gabriela a que encuentre un intercambio que con el chat interno no lo había podido encontrar. Y de esta forma, bueno, ampliamos un poco la capacidad de viajar a este empleado de forma remota. Muy bien. ¿Y en qué destaca FlexRent? ¿Qué características diferencian a FlexRent de otras plataformas de alojamiento y para trabajadores? Como les había comentado al principio de la entrevista, hay algunas otras compañías que tienen algo similar, así de intercambio de casas, intercambio de habitaciones. La cuestión es que, en primer lugar, nosotros somos la única que está yendo al mercado B2B de tecnología, pero lo que más nos diferenciamos es en a qué público estamos yendo a buscar, y que es muy diferente de lo que están apuntando las otras compañías. Ya el mercado de lujo está cubierto y el mercado de familias está cubierto. Nosotros estamos apuntando a lo que es el mercado de personas jóvenes, menos de 35 años aproximadamente, profesionalizados en tecnología, que trabajan de forma remota, y por lo tanto las habitaciones tienen que estar seteadas de una forma en que se pueda trabajar. No puede ser en cualquier casa. Es muy lindo el campo y todo, pero tiene que ser en un lugar en donde se pueda trabajar de esta forma. Entonces, nuestro nicho es muy, muy específico, y eso nos da también como una especie de barrera de entrada, porque las otras compañías hacen muy bien lo que hacen, pero apuntan a un público diferente. Y nosotros apuntamos y hablamos de una forma especial para los trabajadores remotos. Entonces, eso también le da una gran identidad a FlexRent respecto a otras. Y cómo, bueno, ya nos has explicado un poco, pero ¿cómo fomenta FlexRent la creación de una comunidad global y el intercambio cultural entre usuarios? Porque esto del intercambio cultural, la verdad que es algo muy significativo y muy interesante, porque sí que nos has comentado pues el tema de cómo hacen cómo hacéis para crear esa comunidad entre diferentes usuarios, digamos, pero ¿cómo trata el intercambio cultural? También es una muy buena pregunta, porque como verán, yo vengo desde muy lejos,
Y el hecho de viajar por varios países de Europa, varias ciudades, si bien tuve muy pocos problemas, eh, me he presentado algún tipo de, digamos, fricción por o hablar idiomas diferentes eh, o por venir de otro lado, de otro punto del mapa. Muchas veces, cuando uno alquila de forma tradicional, supónganse porque no pueden presentar un documento de solvencia en el idioma en el país donde quieren viajar, supónganse no muy lejos, ir a Francia, Italia, si no presentan documentos de solvencia en francés o en italiano, es muy difícil entrar a un alquiler tradicional. Pero a través de FlexRent, como cada persona ha cumplido, tiene un alquiler ya en cada país, en cada lugar de donde viven normalmente, el intercambio luego se hace mucho más fácil. Entonces, supónganse, para mí hubiese sido imposible vivir aquí 40 días en Polonia porque no hablo ni una sola palabra de polaco. Pero gracias a FlexRent, yo vivo permanentemente en Málaga, no pago un solo centavo viviendo aquí y no tengo ningún tipo de fricción porque el intercambio de vivienda se da más allá de la documentación. La documentación se completa una vez que nosotros encontramos nuestro alquiler de vivienda permanente y luego el intercambio para vivir la vida en destino se hace sin documentación adicional. Entonces, eso es una ventaja para el intercambio cultural porque se hace de una forma mucho más fluida. Y esto yo le doy un ejemplo de España-Polonia, pero si se viene bueno, esto es en general, ¿no? Los intercambios entre los usuarios se da de una forma muchísimo más fluida y que eso fomenta también el intercambio cultural. Muy bien, la verdad que es una forma muy buena de, pues claro, yo no tenía ni idea, la verdad, de lo que nos acabas de comentar, pero es una forma de superar, como por así decir, esas barreras de entrada que tienes a ciertos países. Totalmente, sí. Iba a hacer una pregunta, pero sigue. Sí, no, es que es totalmente. De hecho, a ver, en principio la idea de FlexTrade salió por una idea más monetaria, más financiera, ¿no? De reducir el presupuesto para viajar libremente, pero sí, pero al fin y al cabo tiene otros beneficios también. Sí, con el desarrollo del producto nos empezamos a dar cuenta que tiene también estos beneficios sociales para el tema de la inclusión. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha tocado, pero viajar a un país en donde no se hable, y esto sucede mucho en Europa, en donde no se hable el idioma que ustedes están acostumbrados o en el que están escritos su documentación, es muy difícil entrar en un alquiler. A pesar de que ustedes demuestren la solvencia económica, siempre se tiene preferencia por las personas que hablan el idioma en cuestión, ¿sí? Pero con FlexRed nos salteamos esa barrera y facilitamos el intercambio de personas sin importar el habla, sin importar la cultura, no importa la religión. Muy bien. ¿Y cuáles son los destinos más populares entre vuestros usuarios? Los destinos, estamos empezando, entonces no podría decir como que se dan mucho más un intercambio que otro. Lo que sí les puedo decir, que con la experiencia que tenemos ahora, es que se da un intercambio clarísimo entre habitantes de Europa, digamos, del sur con Europa del norte. Sobre todo ahora con el tema del verano, que es que las personas, y te lo digo, también yo soy uno de estos casos, que es que los que vivimos en el sur disfrutamos del clima y de la playa todo el tiempo, todo el año. Pero en este momento, en verano, se llena de turistas, no se puede disfrutar, hace mucho calor, pero es justamente lo que las personas del norte están buscando. Entonces, de hecho es mi caso, yo estoy aquí también porque un poco estoy haciendo turismo inverso, turismo negativo, que es que en épocas de verano yo prefiero salir de casa, que vivo, digamos, en un lugar privilegiado, y prefiero venir a un lugar donde se pasa mucho mejor el verano, aquí no hace tanto calor, y le doy mi espacio a una persona que está buscando justamente eso. Entonces, más o menos a modo de resumen, que es que esto no es el único caso, ¿no? Pero sí he visto que personas de España se van al norte y del norte se vienen al sur. España y Italia. Sí, son los principales destinos buscados en este momento. Muy bien. Y bueno, ya nos has comentado un poco, pero ¿de qué manera estáis trabajando para expandiros global? Bueno, o sea, nos has comentado que estáis empezando, pero ¿de qué manera estáis trabajando para expandiros globalmente y llegar a más trabajadores remotos y, por supuesto, nómadas digitales?
Sí, a pesar de que FlexRent está comenzando, es una compañía que nace global. Ah, Entonces, los esfuerzos de globalización se están dando desde los primeros días. De hecho, o sea, es muy importante la globalización para nosotros porque implícitamente los intercambios se dan entre usuarios de distintos lugares del mapa. Entonces, si bien global me parece todavía un poco grande, digamos que estamos con unas campañas a nivel Europa, ¿sí? Porque además el tema de los pasajes baratos es mucho más fácil. Es mucho más difícil irse hacia América por los pasajes transatlánticos, pero en Europa se dan movimientos mucho más fáciles. Hoy en día estamos enfocados en Europa y lo que estamos haciendo es participar en absolutamente cualquier tipo de iniciativa que nos da visibilidad, como esta, como eventos de pitching, eventos de startups, eventos de trabajadores remotos, y sobre todo estamos haciendo, como claramente nosotros trabajamos desde el ordenador, estamos bastante presentes en las redes sociales, y hoy en día estamos trabajando en una comunidad de Facebook que está reuniendo personas de varios lugares del mapa, y es una de las herramientas que nos ha facilitado el intercambio, comunicación entre usuarios, ¿sí? Porque nos ha dado mejor beneficio que otras redes sociales, es una de las pocas que permiten interacción entre los usuarios, y aunque no parezca, que dice, pero en Facebook se da otro tipo de personas lo usan, aunque no parezca, desde Europa Central hacia Europa del Este, utilizan más Facebook que incluso WhatsApp u otras redes sociales. Entonces, aunque parezca loco, Facebook es nuestro primera base para el armado de la comunidad. Por eso, si nos buscan en Facebook como www.flextrend.io, nos van a poder encontrar, ahí está el perfil de FlexTrend, y también van a tener acceso a la comunidad. Sino también en www.flextrend.io ahí van a ver toda la información para ver, bueno, todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, y esas son las más fuertes. Genial. Bueno, y o sea, es un hecho que las empresas juegan un papel fundamental para FlexRent. ¿Y cómo pueden promover las empresas el uso de vuestra plataforma entre sus empleados? Te pongo un caso. Nosotros, Olzon. Olzon estamos repartidos por toda España. Es verdad que de fuera de España creo que no hay nadie fuera de España. Bueno, en este caso el departamento de marketing estamos aquí en Madrid, pero el resto están por toda España. Están en las Canarias, en el norte, en el sur, por todas partes. Entonces, ¿cómo podríamos promover el uso de vuestra plataforma entre los empleados de Olzon? Excelente. Si bien claramente las empresas tienen un gran rol en el éxito de FlexTrend, recordemos que también la comunidad está abierta para el segmento B2C, o sea, entonces todos los clientes son importantes, no solo las empresas, sino también las personas de a pie, como cualquier persona puede entrar libremente. Pero claramente las empresas tienen un rol bastante importante en el éxito de FlexTrend. Y una excelente forma en la que las empresas podrían promover el uso de la plataforma es que, de la misma forma que a ustedes les ofrecen servicios adicionales aparte del salario, como por ejemplo algunos tickets, vouchers, gimnasios, las compañías le pueden ofrecer el acceso a sus empleados de la plataforma, o para que viajen de forma personal o por cuestiones corporativas también. Todas las compañías hacen iniciativas de team building, cenas de fin de año o reuniones específicas porque hay un caso de un cliente. Entonces, a través de la plataforma y comunidad de FlexTrend, las compañías tienen una forma de incentivar a los usuarios, a los empleados, a estar de forma presencial en el lugar indicado. Por eso digo, no solo a nivel personal está bueno la libertad de viajar, sino también a nivel corporativo. Y esto además que reduce un montón los costos de movilización de personal y de relocación de los empleados. De hecho, hay otro caso en que hay una persona que necesitaba ir a viajar temporalmente para ver si un trabajo le gustaba, y con los servicios de FlexTrend se puede hacer. No tiene que alquilar un Airbnb, por ejemplo, para vivir 3 meses a ver si le gusta el trabajo o no. Con FlexTrend lo puede hacer de forma Sí, sin asumir ese coste. Exactamente. Muy bien, bueno, pues lo que nos has trasladado se lo facilitaremos a quien se lo tenemos que facilitar, a ver qué tal. Por supuesto. Y ya para ir acabando,
¿Qué podemos esperar en el futuro de FlexRent en cuanto a términos de innovación y mejoras en cuanto a la experiencia de usuario? Excelente. Bueno, y también me da pie a un par de novedades, que es que, como les había dicho anteriormente, nosotros estamos empezando y tenemos ahora una plataforma que está en las últimas etapas de desarrollo. Entonces, la idea es que nos traslademos de las comunidades de las redes sociales y nos basamos a un canal interno de la misma plataforma, para que eso va a favorecer un montón el tema del user experience, porque, bueno, vamos a poder hacer todo a los gustos y necesidades propios de nuestros usuarios. Y algo muy interesante que estamos trabajando en este momento, y esto también se los dejo picando para el tema de la curiosidad, estamos desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial para poder matchar a los usuarios según los gustos particulares de cada persona y las características de las habitaciones que están subiendo a FlexRent. Entonces, si tu habitación cumple unas determinadas dimensiones en cuanto a qué tan grande es, qué tan iluminado está, qué tan céntrico está, y cuáles son las características del lugar donde tú quieres ir, si quieres que esté en el centro, o que si está lejos, o porque si quieres que sea un lugar que tenga diseño, etc. Gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, más específicamente de clustering, vamos a poder segmentar a los clientes y hacer un matchmaking de una forma muchísimo más inteligente. De hecho, este feature va a salir antes de la plataforma, así que les recomiendo a todas las personas que nos escuchen que estén atentos porque saldrá en los próximos días. Muy bien, pues la verdad que os deseamos lo mejor en todos pues, los nuevos proyectos y demás. Y bueno, por aquí estamos viendo que tenemos una preguntilla, te la vamos aquí al azar. Bueno, nos preguntan que les gustaría saber si existe alguna opción para estudiantes de intercambio o que no viven cerca de la ciudad donde estudien. Sí, perfecto. De hecho, los estudiantes son también uno de nuestros clientes específicos, que si bien escapan un poco a la definición que estoy mencionando, son un caso específico de personas que se tienen que mover temporalmente. Entonces, estamos evaluando asociación con residencias de estudiantes para que los estudiantes puedan movilizarse sin asumir los costos del viaje. De hecho, hemos averiguado con el equipo en el último momento que podríamos ofrecer esto a las mismas universidades o compañías que están administrando el tema de las residencias de estudiantes. Así que claramente podría ser una opción para los estudiantes y lo estamos evaluando justamente en este momento. Pues es una gran noticia. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho a mí en algún momento me tocó el vivir en un lugar de hecho los estudiantes, el Spring Break, normalmente quieren viajar en un momento específico. Entonces, la idea es justamente ofrecer la flexibilidad a cualquier persona que pueda, que quiera y que pueda viajar. Muy bien, Francisco, pues nada, muchas gracias por haber compartido todas estas cosas con nosotras y este rato, por supuesto. Y nada, deseamos lo mejor a FlexRent y poco más. Sí, que estamos encantadas de estar aquí contigo y muchas gracias. Por favor, el gusto es mío, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Espero que sigamos en comunicación y que esto haya sido útil para todas las personas que están sufriendo el mismo problema que hemos vivido, del tema del doble alquiler y los costosos alojamientos temporales. Y que si trabajan en alguna compañía en donde esto podría ser beneficioso, que claramente no duden en comunicarse con nosotros, sea Olson o sea cualquiera, que estamos totalmente abiertos a solucionar sus inconvenientes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.